Con el permiso, presidente de la mesa directiva, Cristian Agúndez Gómez, saludo con aprecio y respeto a mis compañeras legisladores y mis compañeros de esta 16ª legislatura, invitados especiales, público que nos acompañan, en el mismo respeto y saludo a quienes nos siguen por las redes sociales, así como a representantes de los diferentes medios de comunicación, compañeras indígenas que nos acompañan. Gracias, bienvenidos todos. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podemos alcanzar un mundo de paz. Rigoberta Menchú. Hablar de la población indígena en Baja California Sur antes de la reforma constitucional en el año 2011 era hablar de extraños, era referirse a personas que no estaban en su tierra y de las cuales el gobierno no se hacía responsable. Si se trataba de desnutrición infantil, analfabetismo, problemáticas de salud, violencia intrafamiliar, violaciones, abuso sexual, discriminación, marginación y explotación laboral en los campos agrícolas, no se reconocía como problema del Estado y de nadie. A raíz de las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas en 1990 y 2001 y la obligada armonización de las constituciones de los estados de la República Mexicana, se comenzó a sembrar una nueva visión sobre no solo reconocer los derechos individuales y colectivos de los indígenas que habitamos en esta media península, como resultado de una lucha que inició hace más de 130 años y que en Baja California Sur lo hemos visto en las acciones que emprenden las asociaciones de guerrerenses, de oaxaqueños y que trabajan incansablemente para defender sus derechos desde hace décadas. En México, el 25.7 millones de personas se autodescriben como indígenas, los que representan el 21.5% de la población nacional, distribuidos en 68 pueblos indígenas. El estado de Baja California Sur, de una población total de 798.447, cuenta con una población indígena de 103.036 personas y 5.000 que entran y salen del estado por motivos de trabajo. El gobierno federal, en su Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, les reconoce como los primeros pobladores del territorio nacional y que su historia se remonta al poblamiento de nuestro continente y al surgimiento de la civilización mesoamericana hace aproximadamente 4.000 años. Los pueblos indígenas se caracterizan por la relación especial con sus tierras, territorios y recursos naturales, donde han desarrollado sus culturas, lengua, arte, medicina, gastronomía, formas propias de organización política, económica y social. Con base a lo estipulado en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, que se establece, las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Asimismo, el artículo 3, párrafo 2, manifiesta: no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico nacional,
género, edad, discapacidad o condición social, condiciones de salud, religión, decisión migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro ente que atente contra la dignidad humana. Sin embargo, es triste darnos cuenta que estos preceptos legales no se cumplen y que hoy en día siguen existiendo la discriminación en muchos aspectos. En esta entidad federativa hay una gran cantidad de personas que han emigrado buscando mejores condiciones de vida, ya que en sus lugares de origen predomina la pobreza extrema y llegan a este estado, a algún lugar, en ranchos agrícolas que se ubican principalmente en el Valle de Vizcaíno, Pescadero, Los Planes, Comondú, Mulegé, pero desafortunadamente, lejos de lograr mejores condiciones de vida, son discriminados por ser principalmente indígenas y afromexicanos, y que por esas escaseces económicas se ven en la necesidad de malbaratar su mano de obra. Es increíble que en pleno siglo XXI los jornaleros agrícolas sigan sufriendo los mismos abusos y violaciones a sus derechos humanos, como si no fuera obligación del Estado a través de los diferentes órganos velar por ellos. Es obligación del Poder Legislativo crear leyes que protejan siempre a los más vulnerables y en favor de ellos es responsabilidad del Poder Ejecutivo brindar espacios de atención para que nuestros hermanos sean atendidos como verdaderamente lo merecen. Es indispensable que nuestros hermanos sientan la certeza de que existe un gobierno para todos y que tienen instituciones que están para apoyar a la ciudadanía, sin olvidar la responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo, que está obligado a sancionar a los infractores de la ley. Nos falta mucho que trabajar en esta materia de la defensa de los derechos de los trabajadores, no solo agrícolas, sino de cualquier otro sector, ya que es lamentable que en este caso de los trabajadores de los campos agrícolas no se respeten sus derechos, ni lo más mínimo, ya que ellos perciben un salario muy bajo y no reciben las prestaciones mínimas que establece la ley. Por otro lado, nuestra Ley Federal del Trabajo establece las horas que se deben laborar en cada una de las jornadas. Sin embargo, nuestros hermanos indígenas y afromexicanos trabajan jornadas que se exceden en mucho por las estipuladas de la ley y no son remuneradas las horas extras. Es por eso que no debemos de ser indiferentes ante estas claras violaciones a sus derechos, ya que antes de ser trabajadores son también seres humanos. Las condiciones en las que viven los trabajadores de los campos agrícolas no son dignas, ya que si bien es cierto, dentro de nuestras garantías individuales se establece que tenemos derecho a una vivienda digna y decorosa, completamente en nuestra legislación federal del trabajo, en su artículo 3, párrafo primero, el trabajo es un derecho y un deber social. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. Es evidente que este precepto legal tampoco se cumple, ya que las viviendas en las que viven no son dignas de habitar por un ser humano. Como ya he manifestado anteriormente,
A los trabajadores de los campos agrícolas se les violentan sus derechos, ya que al fallecer sus familiares no reciben una indemnización, dejando totalmente desamparada a su familia. Considero que es necesario trabajar arduamente para mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos que trabajan en los campos agrícolas y que de esta entidad, ya que las violaciones a sus derechos como trabajadores, pero sobre todo a los derechos humanos, no son casos aislados, sino por el contrario, sucede a diario. Daremos preferencia a los más humildes, a los más olvidados y en especial a los pueblos indígenas de México. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Es cuando. Muchas gracias. Viene Frosina.